Bienvenidos a Bienestare, un espacio creado para brindarte apoyo y claridad a través de consejos prácticos, historias reales y entrevistas con expertos. Te invitamos a explorar nuevas perspectivas y herramientas que te permitan ver esta experiencia difícil con amor, desde la amabilidad y con una comprensión profunda. ¿Estás listo o lista? Comencemos. Hoy, en nuestro primer episodio, vamos a hablar sobre 3 primicias para comprender lo que es trauma. La primera primicia consiste en que no hay una definición o una perspectiva única sobre lo que es trauma. Es fundamental entender que el trauma no tiene una definición universal ni un único modelo que explique los orígenes o las consecuencias. Existen diversas perspectivas y teorías que intentan abordarlo, eso es cierto, pero no hay una forma ideal o definitiva de describirlo. Y esto es algo muy importante y crucial. ¿Por qué? Porque así evitaríamos malos entendidos y reconoceríamos que el sufrimiento humano es algo complejo y único para cada persona. El trauma puede ser entendido desde diferentes áreas como la psicología, la medicina, la sociología, por supuesto, la cultura o el contexto, algo fundamental, y la biología, entre otras. Cada campo aporta una mirada valiosa, pero eso no significa que haya una forma correcta de poder definirlo. Al contrario, estas diferencias nos enriquecen y nos permiten abordar el trauma desde múltiples ángulos. Hay 2 puntos muy importantes. El primero tiene que ver con los síntomas. Es decir, que los síntomas tienen diversos orígenes y múltiples propósitos. Cuando hablamos de trauma como algo polietiológico, nos referimos a que puede derivar de diferentes factores, como el contexto social, la biología, las experiencias previas de la persona o incluso el significado personal que cada persona le da a lo vivido. Vamos a hablar un poquito más sobre estos diferentes factores. Sobre el contexto social, las condiciones de vida, por ejemplo, la pobreza podría tener influencia, la discriminación, la violencia o la falta de servicios básicos o no digamos de salud mental. Esto puede agravar de alguna manera el trauma. A nivel de biología, la biología juega un papel clave en cómo respondemos nosotros al trauma, ¿sabes? Ya que el cuerpo y nuestro cerebro reaccionan automáticamente para protegernos. El sistema nervioso, por ejemplo, puede activar respuestas de alerta como la liberación de hormonas, ¿verdad? Del estrés como cortisol, adrenalina, para hacer frente a lo que nosotros percibimos como amenazante. Las experiencias previas no se quedan atrás. El trauma puede verse influido por aquellas experiencias que nosotros hemos vivido, ¿verdad? Por esas historias difíciles que hemos atravesado en el pasado o porque ha habido una vulnerabilidad preexistente en nosotros, son factores de riesgo, como también le decimos. Y algo importante que también tiene influencia es el significado personal, lo que cada persona interpreta del evento traumático. Esto es súper importante porque la manera en la que yo lo interpreto influye directamente en cómo lo experimentamos y lo procesamos. Entonces, al hablar de los síntomas del trauma, no solo nos enfocamos en los orígenes, en los múltiples orígenes que pueden tener o propósitos, sino también en que los síntomas pueden ser polifuncionales. ¿Qué significa esto? Que los síntomas no solo reflejan sufrimiento, sino que también cumplen una función protectora en las personas. Un ejemplo de esto es la hipervigilancia, una respuesta que puede parecer problemática, pero que en realidad es una estrategia de supervivencia de nuestro propio organismo. Después de vivir un evento traumático, el cuerpo y la mente responden en un estado de alerta constante, es decir, tratando de evitar el peligro. Un ejemplo de esto puede ser, imaginemos que ha sucedido un terremoto. Una persona empieza a sufrir insomnio. Para un psicólogo o un terapeuta, este síntoma podría parecer, que es un síntoma que debe ser tratado, ¿no? Pero también podría estar cumpliendo una función protectora en la persona.
la mente de esta persona intenta mantenerse alerta ante una posible amenaza que su cuerpo lo está percibiendo o lo percibe como inminente. Esto nos muestra cómo un síntoma puede ser parte del proceso de adaptación de una nueva realidad. Entonces, los síntomas de trauma tienen diferentes funciones, diferentes orígenes, y esto es importante al momento de abordar un caso. Si como terapeutas o como psicólogos no comprendemos esta complejidad de los síntomas, de comprender los síntomas, corremos el riesgo, ustedes, de poder simplificar o invalidar incluso la profundidad del sufrimiento de la persona, de lo que está viviendo. Etiquetar un síntoma como un problema o como algo negativo sin explorar su origen o su función en la persona puede invalidar la experiencia de la persona y dificultar el proceso llamémosle, de restauración o de sanidad. Si asumimos que el trauma siempre se ve o se siente de la misma manera, corremos ese riesgo como personas de no comprender realmente lo que es el impacto del trauma en la vida de una persona. Esto no solo genera malos entendidos, como decíamos al inicio, sino que también limita las posibilidades de brindar un apoyo adecuado a la persona. Cada experiencia que vivimos es única y como psicólogos y como terapeutas debemos estar atentos a las matices y a la complejidad de cada caso. La segunda primicia para comprender lo que es trauma consiste en la importancia de comprender la experiencia de la persona y su interpretación de esa experiencia. Cuando nosotros hablamos de trauma, no basta solo con entender qué le ocurre a la persona, tener ese evento claro, sino que es igual de importante ver cómo interpretó primero la persona y luego también es importante ver cómo respondió el entorno. Con esto me refiero a las figuras de cuidado y el entorno, ¿sí? Estas dinámicas o estas respuestas no solo influyen en cómo la persona procesa el trauma en ese momento, sino también en los síntomas que se pueden desarrollar en los siguientes días o a futuro. Las respuestas de las figuras de cuidado pueden ser los padres, familia, tutores, y el contexto donde vive la persona juega un papel fundamental, como hemos dicho. Una reacción de parte del entorno o de estas figuras de cuidado que sea invalidante o que nos coloquen etiquetas negativas pueden agravar el trauma, llevando a que la persona responda o desde la desrealización, por ejemplo, la disociación, que vamos a hablar de eso posterior, y también responda desde la despersonalización. Entonces, estas respuestas son especialmente comunes, por decirlo así, cuando la persona no encuentra un apoyo para procesar lo ocurrido. ¿Por qué? Porque la persona, al no tener en su realidad un apoyo, ¿verdad?, su mismo mecanismo de protección hace que se evada, ¿verdad?, y que nos vayamos, por decirlo así, fuera de la realidad o fuera de ese momento presente. Cuando la experiencia traumática no se integra adecuadamente, esta experiencia puede quedar registrada o almacenada en nuestro aparato, en nuestra mente o en nuestro aparato psíquico, no como recuerdos conscientes y organizados, eso es algo importante, sino como una huella. La huella mnémica consiste en un rastro, por decirlo así, o una marca que deja esa experiencia en nuestra memoria. No necesariamente de forma accesible en nuestra conciencia, sino que no está integrada como en nuestra narrativa,
sino que se queda de una manera fragmentada y muchas veces encapsulada. Y algo es muy importante, porque aunque la persona no recuerde conscientemente lo que sucedió, el cuerpo y el sistema nervioso pueden seguir reaccionando como si el evento traumático estuviera presente. Esto al final puede generar síntomas como ansiedad, hipervigilancia, como hemos hablado, y también mucha dificultad para relajarnos o estar en el momento presente. Un ejemplo de esto es, si una persona sufrió un evento traumático, como una violencia sexual, en donde experimentó una gran sensación de peligro, su mente pudo haber entrado en un estado de disociación para protegerla o protegerle, pero podría haber quedado una huella mnémica. La huella mnémica puede influenciar, por supuesto, en nuestras decisiones, en nuestras relaciones y en nuestros comportamientos de formas que parecerían incomprensibles para nosotros mismos. Es lo que Freud denominaba como el retorno de lo reprimido. Según Freud, el retorno de lo reprimido es un concepto clave en la teoría psicoanalítica. Se refiere a un fenómeno en el que esos pensamientos, esos deseos o esas emociones que han sido reprimidas, es decir, que han sido como excluidas de la conciencia por ser algo conflictivo, difícil, doloroso o inaceptable, resurge de una manera indirecta o distorsionada. Este contenido reprimido no desaparece, por decirlo así, de manera completa, sino que permanece en nuestro inconsciente y busca la manera de expresarse. ¿Y cómo? A través de síntomas, como hablamos de ansiedad, a través de fobias, a través de obsesiones incluso, o de conductas repetitivas que en realidad son la manifestación, ¿verdad?, de conflictos inconscientes que están guardados en nosotros y que no están resueltos. La primicia 3 consiste en que el trauma surge de eventos potencialmente traumáticos. Esta palabra es importante, potencialmente. Cuando hablamos de trauma, como decimos, es importante descartar la idea de que existen eventos traumáticos universales. En realidad, hablamos de eventos potencialmente traumáticos porque lo que le afecta profundamente a una persona puede no tener el mismo impacto en otra. Y esto depende, como hablamos anteriormente, de factores individuales, de la interpretación, de las experiencias previas, incluso decíamos del apoyo recibido durante y después de estos eventos. Cuando una persona enfrenta un evento muy extremo, su mente puede tener dificultades para procesar o integrar esa experiencia a su vida, lo que decíamos anteriormente, dificultad para integrar esa narrativa, ¿no? Esto, cuando este evento es tan intenso, sobrepasa, por decirlo así, los recursos psicológicos de la persona, sus recursos de afrontamiento para hacerle frente a esa experiencia. En estos casos sucede un síntoma que ya lo hemos ido viendo, pero vamos a profundizar sobre él hoy, y es la disociación. La disociación se hace presente y se refiere a una desconexión mental o emocional de la realidad. Puede volverse disfuncional, es decir, como decíamos, en algún momento nos puede proteger, pero también se puede convertir en algo disfuncional. ¿Y cómo? Significa de que en lugar de que nos ayude a manejar la situación, empieza a afectar negativamente nuestro bienestar. Una de las maneras en las que nos afecta la disociación es en esta capacidad autorreflexiva. El trauma puede disminuir la capacidad que tenemos como personas para reflexionar sobre lo que sentimos, sobre nuestras emociones, sobre nuestros pensamientos y sobre las experiencias de una forma consciente. Existen dos tipos
de trauma, por decirlo así, y están categorizados en los traumas de cómo los vivimos y cómo compartimos la experiencia. Miren esto, qué curioso. El primero consiste en traumas personales y los segundos en traumas genéricos. Los personales son aquellos que están ligados con más sentimientos de vergüenza, de culpa, de sentirnos vulnerables, como lo puede ser el abuso sexual o vivir situaciones de violencia de género. Por ejemplo, la persona que experimenta estos traumas puede sentir que hablar de estas situaciones o de esta experiencia puede ser contraproducente, puede aumentar su sufrimiento o bien puede sentirse que se le expone. Ahora bien, los traumas genéricos son aquellos traumas que afectan como a grupos más amplios y que suelen ser validados colectivamente. Ejemplo de esto podría ser un desastre natural, un conflicto armado o, por ejemplo, un desplazamiento forzado. En estos casos, el contexto tiene una gran influencia porque facilita la expresión emocional, por decirlo así, y el procesamiento del dolor. Cuando atravesamos un trauma genérico donde estamos integrados muchas personas, por decirlo así, es validado poder expresarlo. Incluso se encuentra cierta restauración dentro de esa misma colectividad. Comprender esta distinción es esencial. Primeramente porque respetamos entonces los tiempos y el proceso de cada persona. Las personas que viven un trauma personal pueden necesitar un entorno seguro y libre de juicio para poder empezar a hablar. En cambio, quienes han vivido un trauma genérico suelen encontrar consuelo o reparación al compartir sus experiencias en grupos o comunidades, o de manera colectiva, como decíamos, donde las emociones de alguna manera son validadas, ¿verdad?, en ese grupo. Entonces esto es algo muy importante y clave para el abordaje de trauma. Pues vamos a ejemplificarlo. Imaginemos que una persona que sufrió en la infancia un tipo de abuso, esta persona podría sentir que hablar sobre esta experiencia puede hacerla sentir vulnerable delante de otros, lo cual puede limitar su restauración. Pero por otro lado, un grupo de personas que perdieron sus hogares por un desastre natural, por ejemplo, pueden sentirse apoyados al compartir sus vivencias con otros que entienden perfectamente su dolor. ¿Por qué? Porque han atravesado algo mismo o porque fue en conjunto. Hasta el momento hemos hablado sobre las tres primicias, sobre que no hay un recetario o una definición sobre lo que es trauma. También sobre la importancia de cómo la persona experimentó e interpretó ese trauma. Y 3, sobre que hablamos de eventos potencialmente traumáticos. ¿Por qué? Porque lo que para mí puede ser traumático, para otra persona no. De manera de poder seguir contribuyendo con este tema de comprender lo que es trauma, voy a hablar sobre unos puntos claves. El punto número 1 es que el trauma se genera en la relación y se restaura en la relación. ¿Sí? Quiere decir que el trauma no se genera de manera aislada. No se trata solo de que es un evento doloroso, sino que también es un evento que es vivido y es interpretado dentro del contexto de nuestras relaciones. El trauma entonces surge dentro de las relaciones que tenemos con los demás. Vamos a poner un ejemplo de esto. Un niño que ha sufrido un abuso, el papel de las figuras de cuidado como padres o familiares es crucial para saber cómo ese niño va a procesar la experiencia. Lo hablamos anteriormente. Si la respuesta es invalidante o desconectada, ¿verdad?, el trauma puede ser un poco más profundo, puede ser profundo. Pero si hay apoyo y hay comprensión y hay recursos, esa experiencia puede integrarse de una manera más saludable en la persona.
En el proceso de restauración, claramente las relaciones juegan un papel central. Después de vivir una experiencia traumática, la restauración o la sanación ocurre a través de tener también vínculos o relaciones sanas, en las que las personas pueden sentirse comprendidas, importantes, validadas, apoyadas y seguras. Así que de alguna manera el apoyo emocional puede ayudar a que la persona que ha vivido una experiencia traumática pueda superar esta experiencia y integrarla, como decíamos, de una manera más saludable, de una mejor manera. Este es como el punto 1 del que les quería hablar. El punto 2 consiste en hacernos esta pregunta: ¿todos experimentamos trauma en algún momento? Y para esto quiero responder que nadie está exento de vivir una experiencia traumática. Todos en algún momento pasamos por situaciones o experiencias que desbordan nuestra capacidad de comprensión, donde nos hemos sentido que no tenemos esos recursos para hacerle frente a esa situación. El trauma no es algo exclusivo, no es algo que le sucede solo a ciertas personas, sino que es una experiencia humana común. Es una experiencia humana común. ¿Por qué las relaciones juegan un papel clave? Desde el enfoque psicoanalítico, el trauma se describe como un estado de incomprensión. Cuando una persona no puede integrar, ¿verdad?, lo sucedido en su historia de vida, lo niega, no se asimila, no puede creer que eso le haya sucedido, hace que ese evento afecte, por decirlo así, su psique. Desde un enfoque psicoanalítico, el trauma es como un estado de incomprensión. Cuando una persona no puede integrar a su vida lo que ha vivido, hace que ese evento de alguna manera siga afectando su mente o su psique, su aparato psíquico. A veces esto sucede porque literal no tenemos las herramientas emocionales necesarias para procesarlo. He aquí porque es tan clave las personas que nos rodean, esos vínculos que están cerca de nosotros, que nos pueden ayudar a encontrar estos recursos o encontrar una manera de procesar aquello que no hemos podido integrar o que no sabemos cómo. El punto número 3 tiene que ver con la vulnerabilidad en una etapa que es la infantil. El trauma tiene un impacto, por decirlo así, diferente o particularmente profundo en los primeros años de vida, en la primera infancia y en la segunda. En estos años de vida, los niños y las niñas no tienen esos filtros, por decirlo así, que les ayudan a procesar las emociones difíciles o intensas. Según un psicoanalista, nacemos sin estas herramientas necesarias para comprender el mundo y gestionar esas emociones. Los niños literalmente dependen el 100% de sus cuidadores primarios para aprender a regular sus emociones, sus experiencias y lo que sienten. Si los cuidadores, en este caso, no proporcionan el apoyo emocional o no validan lo que el niño o la niña está sintiendo, como decíamos, incluso un evento que podría parecer menor, es decir, de no tan alto impacto, podría convertirse en un trauma profundo. El punto número 5 es necesario que el evento sea algo extremadamente dramático, por decirlo así, para que cause trauma. La respuesta para esto es que hay una idea errónea muy común de pensar que solo los eventos caóticos o dramáticos o muy intensos pueden causar trauma. Y como hemos venido hablando, la realidad es que incluso situaciones cotidianas
o eventos menores pueden convertirse en experiencias traumáticas si ocurren en un contexto de vulnerabilidad e incomprensión. Lo que realmente importa es cómo la persona vive y procesa ese evento, no solo el evento en sí. En el punto número 5 consiste en poder hablar sobre lo que es el trauma del desarrollo. Para esto es importante un término que le denominamos microtrauma, que se refiere a esas experiencias emocionalmente dolorosas o estresantes que, aunque no son tan intensas como lo sería un desastre natural, pueden tener un impacto acumulativo en nuestra salud mental. ¿Y qué otras características hay dentro de lo que significa un microtrauma? La primera es que vienen siendo como eventos o situaciones que parecerían menores, pero que dejan una marca en nuestra mente y en nuestras emociones. Por ejemplo, las críticas constantes, una exclusión social sutil o pequeñas decepciones repetidas. También es acumulativos. Eso significa que un microtrauma puede parecer insignificante, pero si se repite o se combina con otros eventos puede tener efectos similares a un trauma. A esto le denominamos lo que es el trauma acumulativo. Otra característica es que es difícil de identificar. Muchas veces las personas no reconocen un microtrauma porque es algo que ya parece ser parte de la vida cotidiana, está normalizado, por decirlo así. Un ejemplo de esto sería como esos comentarios dentro del contexto familiar, o qué tonto eres, podría ser algo normalizado. Uno de los ejemplos puede ser como por esas pequeñas injusticias o faltas de respeto repetidamente dentro de cualquiera de nuestras relaciones interpersonales. Los microtraumas, aunque no son eventos extremos, pueden contribuir a problemas como ansiedad, baja autoestima, dificultades para confiar en otros, especialmente si ocurren en un ambiente prolongado, ¿verdad? Como por ejemplo dentro de la familia, dentro de sus trabajos o dentro de la escuela. En resumen, el microtrauma viene siendo como una pequeña fisura emocional que puede ser reparable si se aborda, si se tiene el contexto de apoyo, pero que si se ignora o acumula podría convertirse en algo más serio y más dificultante para la persona que lo experimenta. Así hemos llegado al final del primer episodio de Bienestar. Juntos hemos explorado cómo el trauma no se define por una única fórmula, sino que es un viaje único para cada persona, influenciado, como decíamos, por la historia, su entorno y sus relaciones. Como hemos visto, el trauma puede surgir de diferentes situaciones y a veces incluso puede surgir en situaciones cotidianas. Es importante recordar que cada experiencia es única, es válida y que el camino hacia la sanación no es algo lineal, pero está lleno de posibilidades. Hoy aprendimos que el trauma no solo está en los eventos, sino en cómo lo vivimos, lo interpretamos y sobre todo en las relaciones que tenemos con los demás. A veces la clave para avanzar en la restauración está en reconocer que el sufrimiento no es un problema a eliminar, sino una oportunidad para encontrar nuevas formas de comprensión y crecimiento. Gracias por acompañarme en este primer episodio. Nos vemos en una próxima, donde estaremos siempre hablando sobre temas de salud mental y cómo poder tener nuevas perspectivas de estas experiencias que vivimos. Nos vemos.